tenemos que acostumbrar a esto, ¿no? Al final, creer en Dios es una cuestión de fe, pero el que sea una cuestión de fe no significa que sea una fe irracional o una fe mágica, una fe infantil, poco madura, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde sí que entra la ciencia y mucho. Yo soy de los que piensa que una fe madura y adulta es una decisión, es al final preguntarte muchas cosas a lo largo de la vida, tomar todo lo que te han dado tus padres, tu entorno, etcétera, y cuando normalmente esa época de la adolescencia tan turbulenta, etcétera, cuando, pues, te preguntas, ¿esto lo cojo, lo acepto, sigo la vía, el camino que me han trazado mis mayores, o lo rechazo? Y ahí hay quien adopta una posición más bien indiferente, se deja llevar, no se pregunta las cosas, y quien reflexiona y toma decisiones. En la toma de una decisión para explicar este mundo, para decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Para mí esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser de mí cuando me muera? ¿Existe la trascendencia? Esas preguntas que todo el mundo en el momento de la vida debería hacerse, hay quien ni siquiera se las hace o quien se las hace y dice, bueno, yo qué sé. Bueno, pues en ese momento se toman una de dos decisiones y no hay situaciones intermedias, que son, o esto no está aquí por nada en especial, es por azar, es porque sí, no es más que la materia, el día que yo me muera se acabará todo, o existe Dios. Esto es resultado de una decisión amorosa, de una mente que lo ha pensado, que ha pensado en mí y por eso estoy aquí y lógicamente no me va a abandonar y lógicamente yo no me voy a acabar el día que me muera, ¿no? No hay más que esas dos. ¿Y cómo se pasa de una a la otra? Por fe, sí, pero por una fe razonada. Entonces, ahí la ciencia nos ayuda porque si la visión que te da la ciencia del mundo es tan coherente con la imagen de un Dios creador y además la belleza del mundo nos lleva también a esa idea, vamos a tomar la decisión favorable a Dios de una manera pues mucho más clara y más razonada. Es decir, la ciencia ayuda a tomar la decisión. Y se dirá, bueno, pero hay gente que no es científica, que no conoce la ciencia, etcétera. Claro, pero desgraciadamente el mundo actual es muy complejo, hay que estar muy informado, hay que tener cultura y la cultura pasa también por conocer lo que dice la ciencia, al menos de una manera sensatamente básica, ¿no? ¿Y qué hacían los antiguos? También se me puede preguntar, puesto que la ciencia al fin y al cabo no es algo tan antiguo, la ciencia moderna no tiene más allá de 200 y pico de años, ¿no? Bueno, es que la historia de la humanidad también es una historia de ir conociendo mejor a Dios. Hay un abismo entre lo que decían los pueblos de la antigüedad sobre Dios o los dioses, lo que dijo luego el pueblo de Israel, la imagen que tenían del Dios Yahvé, ¿no? Con un cambio, por supuesto, enorme, un punto de inflexión impresionante en la figura de Jesucristo que nos hace ver a Dios como Padre, lo cual cambia un poco todo, pero después seguimos como aportaciones, los padres de la Iglesia, los grandes filósofos, Santo Tomás de Aquino, etc. Y ahora llegamos a un tiempo en el que la ciencia es de las cosas que más influyen en la vida y en la sociedad. O sea, la ciencia nos ayuda a entender el mundo, nos ayuda la mecánica, no el porqué de las cosas, pero sí la mecánica de cómo va surgiendo las cosas, ¿no? Y entonces, ante esa potencia enorme que tiene la ciencia, pues hay gente que dice, yo voy a utilizarla. Claro, yo voy a utilizarla porque esto la gente le tiene mucho prestigio, le tiene mucha confianza, está viendo que resuelve sus problemas, que mejora sus vidas, con lo cual a mí me interesa que apoye mi ideología. Y hemos vivido durante muchos años, muchas decenas de años, sobre todo al principio del siglo XX, finales del XIX, pues un intento de que la ciencia ocupara un poco todo el espacio del saber, ¿no? Y bueno, pues prácticamente dejara fuera a la fe, incluso la hiciera irracional, la hiciera cosa de niños, cosa de iletrados y de gente pues inculta. ¿Qué ocurre? Que la ciencia pega un cambio inmenso a principios del siglo XX y lo que viene a decir es un poco todo lo contrario, ¿no? Que es que la imagen cuadra muy bien con un mundo creativo, cuadra muy bien con una imagen de un Dios creador y entonces esas personas que antes habían utilizado la ciencia para decir, veis, la ciencia avanza, la religión retrocede, la ciencia lo va explicando todo, la religión retrocede, bueno, pues al final esas personas se tienen que un poco retroceder y llegan otros que entusiasmados por lo que dice la ciencia, pues caen en el error de decir, hacemos lo mismo, ¿no? La ciencia ahora sí demuestra la existencia de Dios. Bueno, pues no, es un error, ¿no? A mí me gusta decir una cosa en este sentido. Los creyentes tenemos, yo creo que un punto de superioridad sobre los ateos, ¿no? Los ateos afirman que Dios no existe, ¿no? Así como de una manera totalmente categórica. Los creyentes creemos que Dios existe, es que es diferente, ¿no? Es diferente porque sabemos que estamos dando un paso de fe. No pretendemos hacer una demostración lógica, ni una demostración matemática, ni pretendemos siquiera que haya pruebas en el sentido probatorio legal, ¿no? de la cuestión, ¿no? Tenemos nuestros indicios, nuestras experiencias, nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar y nuestra estructura y nuestra cosmovisión.
y con eso decidimos que lo lógico es que exista Dios y además le sentimos, ¿no? Pero es un sentimiento, pues yo creo que es fiable. Bueno, quiero ahora pasar un poco a otra cuestión, ¿no? Y es por qué ese cambio de la ciencia del que he estado mencionando anteriormente. Ha habido a lo largo de la historia 3 visiones del mundo. La visión de los pueblos antiguos, anterior al origen de la ciencia moderna, era más bien organicista, o sea, el mundo era como una especie de organismo. Bueno, pues eso nos hacía verlo como una especie de ser vivo, que crecía, que multiplicaba, etcétera, que vivía, lo cual siempre es algo muy cualitativo, es una cosa que tiene como un grado de libertad, espíritu, todo esto cuadraba bien, ¿no? Entonces empieza la ciencia moderna con Newton, finales del 18, etcétera. Y cuando llegamos al 19, en el que la ciencia se independiza de la filosofía y de la teología, además se independiza físicamente porque empieza la revolución industrial y entonces las universidades clásicas que manejaban a los científicos, la ciencia se hacía en los seminarios de teología, porque era una manera de conocer la obra del creador, pues ya empiezan a hacer personas que solo se dedican a la ciencia y que además muchos de ellos trabajan pues en minas, en fábricas, que todas estaban surgiendo sobre todo en el mundo anglosajón y alemán, ¿no? Y entonces ya no quieren saber nada de los teólogos y los filósofos, ¿no? Y además la física clásica, que en ese momento era la que se tenía, pues tenía unos éxitos brutales, ¿no? Ejemplo, pues se predijo la existencia de un planeta más allá de Neptuno y luego apareció Urano, ¿no? Y entonces efectivamente, pues voilà, qué bien funciona la ciencia. Entonces la imagen del mundo cambió y pasó a ser la de un mecanismo. Porque la ciencia clásica, la física clásica es todo ecuaciones, sistemas, si conozco las condiciones iniciales de un sistema voy a saber dónde está después. Entonces aparecía ser una especie de cosa llena de engranajes, ¿no? que se iban conectando unos con otros, causas que iban concatenadas y claro, si tú ves el mundo como un mecanismo, es decir, como un reloj lleno de ruedecitas, etcétera, pues ahí donde está la libertad, cuesta un poco, ¿no? Es decir, pues si yo haga lo que haga aquí, todo está pensado, todo funciona con arreglo, las decisiones que tomo no son libres. ¿Dónde puede estar la acción de Dios en el mundo? Pues ahí, si el mecanismo está funcionando, en todo caso tendría que detenerlo, tendría que especie de suspender las leyes por un rato. Esto es un poco como cambia también el siglo XIX la visión sobre los milagros, ¿no? No parece posible, ¿no? Y entonces surge el ateísmo. Es que es cuando surge el ateísmo y surge además entre personas científicas en muchos casos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tenía su cierta razón. O sea, yo en el fondo pienso, en el siglo XIX no era fácil ser creyente, si estabas bien formado en ciencia, ¿no? Pues la imagen era mecánica, ¿no? Pero llega el siglo XX y todo cambia de nuevo, ¿no? Empieza el principio de incertidumbre, la teoría de la relatividad, el modelo cosmológico actual del Big Bang, que todos conocemos así con ese nombre, y al final dices, bueno, pues ya no es mecanismo, ahora es otra cosa, ¿a qué podíamos asimilarlo? A un relato que surge en el Big Bang, que se va complicando, que después surge la vida, que luego la vida se complica, que después la vida da lugar a seres pues, inteligentes como nosotros, y entonces todo esto ya es otra manera de pensar, ¿no? Incluso estos cambios sobre la visión del mundo afectaron a todo, afectaron a las artes también, ¿no? No hay más que ver cómo es el arte del siglo XX, completamente sin normas y con todo tipo de movimientos, y cómo era en el siglo XIX, que era totalmente normatizado, con las escuelas, con los salones, etcétera, que funcionaban todos con una serie de reglas que no se podían saltar ni en música, ni en pintura, ni en nada, ¿no? El siglo XX rompe con todo eso, se vuelve totalmente pues, libertario, si queremos decirlo así, y entonces otra vez entra de nuevo la posibilidad de la libertad, la posibilidad de que el futuro no esté escrito, etcétera, ¿no? Y por eso cuadra mejor con una visión teísta, una visión de Dios del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que todavía hoy queda gente que se aferra a visiones un poco más clasicistas de la ciencia y piensa que sigue demostrando que la visión de Dios es prácticamente incompatible. Nos tenemos que enfrentar a eso, sin caer en el exceso contrario, pero diciendo que al final, hoy por hoy, podríamos llegar a decir, la ciencia es una vía para Dios. Lo mismo que las 5 vías de Santo Tomás, pues hay mucha gente que dice que tenemos la sexta, ¿no? La sexta sería la vía científica, porque estudiando ciencia la fe se vuelve más fuerte y mejor cimentada. A mí me ha pasado, ese es mi caso claramente. Yo soy químico, he pasado muchos años dedicado a la química, pero cuando empecé a interesarme por estas cosas, pues se me acabaron muchos obstáculos, ¿no? Me cuadraron muchas cosas y mi fe se volvió pues, mucho más clara y mucho más profunda, ¿no? Con lo cual, hoy es la ciencia porque en el pasado fueron otras cosas, pero hoy es lo que influye en el mundo y la ciencia, lejos de ser un obstáculo, es una ayuda para el creyente y lejos de ser incompatible, no solo es compatible, sino, como nos gusta decir, va más allá de la compatibilidad.